¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta aquí en su programa de Laura Pipkin Show. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles información que circula alrededor del mundo, muchas veces nada más en inglés. Y aquí estamos con este show para traérselas a ustedes en español. Y con nosotros, ustedes saben, nos acompaña Gustavo, que es un miembro importante de este show. Tiene mucha información y pues vamos a empezar dando la bienvenida, Gustavo. No, pues bienvenidos nuevamente, Laura, gracias por invitarme a este espacio. A mí me gusta hablar, me gusta compartir de todo el conocimiento que uno pueda tener, aprender cosas más y pues también gracias al público por escucharnos. Sí. Al día de hoy, Gustavo, vamos a hablar del comunismo, ¿cierto? Sí, así es. Yo quisiera empezar con una pregunta hacia ti. ¿Tú qué opinas? Hablamos del comunismo, está así como que ahorita muy de moda, que mucha gente dice, ay, no, es que deberíamos ser países comunistas, porque todo Sí. el mundo tendría los mismos derechos. Pero para ti, si tuvieras que comparar comunismo con capitalismo, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, ¿qué preferiría yo? ¿Qué Yo es? preferiría el capitalismo ¿Y por qué? porque hay libertad. Libertad de ser, libertad de hacer, libertad de tener, de obtener, libertad de crecer. Entonces, yo prefiero la libertad. No, totalmente. Bueno, fíjate que ahorita a mí me encanta este tema y me encanta mucho porque hay gente, sobre todo gente muy joven, que Sí. dice que no, que queremos países comunistas. Yo les pregunto a ellos, ¿de verdad saben lo que es el comunismo? ¿Tienen la historia de lo que ha ocasionado el comunismo a nivel mundial? Entonces, hablando de este tema, igual yo voy contigo, yo me voy por el capitalismo, porque el capitalismo, a pesar de tener algunos errores, ningún Sí. sistema, ninguna ideología es perfecta, pero ha fomentado más, como tú dices, la creación de negocios, la libertad de expresión, entre otras cosas más. Por Sí. ejemplo, ¿qué nos podrías decir de eso? Digo, tu país, de donde tú vienes, ¿qué sistema de gobierno llevan? Bueno, en Colombia actualmente hay un presidente de corte socialista, comunista, ¿verdad? Que le venden a uno hoy en día que el socialismo es diferente al comunismo, pero pues para mí es igual, ¿sí? Lo que pasa es que el socialismo es un lado más blando, que es el que se vende hoy en día, y por eso los jóvenes dicen sí, 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 ¿cierto? O no los jóvenes, porque conozco unos jóvenes tremendamente capitalistas y entendidos en el tema, Sí. sino las personas que dicen sí al comunismo o al socialismo en un país capitalista es porque realmente no saben, se han dejado llevar de una propaganda muy hermosa. Pero digamos que Colombia tampoco ha sido completamente capitalista, ¿no? Yo creo en Colombia ha sido como un sistema feudal hasta el momento. ¿Por qué un sistema feudal? Porque nos hemos dejado llevar del cuento de que el dinero le pertenece a unos pocos y que nosotros tenemos que trabajarle a esos pocos. Entonces podemos encontrar unos empresarios muy exitosos, unas familias muy tradicionalmente ricas que son dueñas de muchos medios de producción y nos hemos dejado, ¿cómo se llama eso? Robar la iniciativa de que nosotros también podemos crecer y Exacto. avanzar. ¿Sí? Aunque los colombianos me están viendo van a decir, ¿cuál sistema feudal? Sí, desde que yo tengo vida y lo que he estudiado en Colombia, desde la misma independencia en el año 1810 del Reino de España, del Imperio de España, como lo quisieran llamar, Colombia ha sido gobernada por un sistema de familias que deciden, determinan, ponen presidentes y ponen y mueven la economía a su gusto. En el último tiempo se ha venido despertando, estoy hablando de unos 40 años hacia acá, se ha venido despertando la libre empresa, el emprendurismo, el emprendimiento, perdón, en Colombia se dice emprendimiento, y la libertad de ser, ¿sí? De poder, de tener, de adquirir, de desarrollarse, de crear nuevas ideas, nuevos negocios, pero todavía nos falta madurar mucho esa parte. Fíjate que una cosa importante que acabas de mencionar es que mucha gente piensa que lo que es, y digo, no es tanto que sea maldad, ¿no? Digo, en el comunismo, si yo tengo que definir la palabra, lo que es el comunismo y lo que trae, yo sí diría que viene como mucho sembrado de maldad, ¿no?
que hay buenas intenciones, pero lamentablemente quienes lo implementan generalmente son gente que va y daña a los demás. Pero ahorita, volviendo a lo que estabas hablando de, mi comentario va relacionado a eso, que uno tiene como que la idea de que la maldad viene en lo oscuro, o sea, que Sí, en la oscuridad, pero muchas veces personas que se dicen de mucha luz, personas que te pueden convencer fácilmente, son las que imponen, digo, no que te preguntan o que te negocian contigo, sino que son las que imponen ciertos tipos de gobierno. Y como dice Gustavo, en Colombia lo que es el feudalismo, ¿no? Nosotros lo conocemos como feudalismo, ahora es de tecnicismo, ¿no? Depende del sí, país. Entonces, pueden parecer, hay veces que se planta una persona y tú dices, ah, mira, qué persona tan linda, qué persona tan admirable, sí, y resulta de que trae sus ideas negras detrás, sí. entonces empieza a hablar bonito, a endulzarte el oído, y mucha gente, y no digo cae, caemos. Caemos, sí, Porque yo puedo decir que en muchas sí, situaciones a mí me ha pasado, obviamente, entre más creces, más experiencia vas teniendo, más te enfrentas a estas situaciones, vas aprendiendo a no creerle a todo mundo. sí, Pero no siempre es como la gente mala la que llega y te convence, sino la gente que aparenta, ahora sí me dice, son lobos en piel de oveja. sí, Lobos en piel de oveja que llegan y empiezan a hablarte bonito, convencen a las masas sí. y ahí va la gente, ¿no? A elegirlos y a dejarlos. Y Ujú. después viene lo que es un despertar, que yo creo que ahorita, y yo quiero decirlo así, ¿no? Que a nivel mundial estamos como teniendo ese despertar, pero nos quieren imponer otras cosas, pero esas cosas ya las Sí. vamos a hablar más adelante. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, mira, si nosotros vamos a la definición o a ver qué es el comunismo es una teoría. ¿Por qué es una teoría? Porque a esta altura del año 2025 no se ha comprobado que funcione. Exacto. ¿Sí? Toda Ujú. formulación es una teoría hasta que se comprueba que funciona. Y hasta el momento en ningún país ha funcionado el comunismo. Entonces, para mí es una teoría económica y de gobierno que quiere ponernos a todos en el mismo nivel, pero ¿qué ha mostrado eso? Que los que se esfuerzan dejan de esforzarse, Sí, porque saben que no importa el esfuerzo que hagan, van a recibir lo mismo que los que no se esfuerzan. Entonces, ese es el tema. Pero también, ¿qué es? Es una cárcel ideológica porque no te permite pensar diferente. Si piensas diferente, entonces eres enemigo del sistema y tienes que o ir preso, o ir muerto, o ir fuera del sistema. Entonces es una cárcel ideológica. Hoy en día lo podemos también definir como una cárcel emocional, porque ya el comunismo ha mutado. Ya no es la lucha de ricos contra pobres o de trabajadores contra dueños de empresa, sino que busca en cualquier aspecto de la vida establecer un patrón de opresión y de oprimido. Y entonces toma la causa del oprimido, queriéndolo mantener siempre oprimido, económica, religiosa, emocional, sexual, de pensamiento, de estudio, siempre ahí en ese lugar de víctima y nunca sacarlo porque si lo sacas se le acaba el negocio. Entonces es una cárcel que te mantiene ahí, no te permite crecer. ¿Para qué? Mientras que ellos van generando normas, reglas que pueden controlar a la población en general. Entonces, yo creo que ahí está la falla, porque así a mí me provean todo. Yo voy a querer ser, ¿cierto? Y ese querer ser va a estar en contra de. Fíjate que incluso eso viene en las necesidades básicas en lo que es la pirámide de Maslow, que se Sí, utiliza mucho en psicología, que es el deseo de realización. sí, Entonces, desde ahí lo que es el comunismo o lo que es la teoría del comunismo, pues desde ahí ya no tiene cabida. ¿Por sí, qué? Porque como seres humanos tenemos ese deseo de realización. Cuando tú no te sientes realizado, te empiezas a deprimir, empiezas con tus telarañas mentales, empiezas, de cierta manera, empieza tu infelicidad, sí, digámoslo de esta manera. Y luego otra de las cosas que tiene el comunismo, si lo analizamos en la parte económica, a nivel mundial, digo, lo han querido implementar, pero lamentablemente, como ataca otras libertades del sí, ser humano, como el deseo de realización, que es una muy importante, también, digo, ataca la parte económica porque
ahorita lo hemos visto, ¿no? A nivel mundial, lo que es el comunismo ha generado más pobreza Sí, que lo que es un sistema capitalista. ajá, Y un sistema capitalista, como decíamos, con todas sus imperfecciones, ha ayudado porque un sistema capitalista fomenta lo que sí, es el desarrollo individual, de acuerdo a las capacidades, habilidades que tú tienes como ser humano, y eso te motiva. Entonces, es un sistema que ha sacado a más gente de la pobreza, sí, al contrario del comunismo que ha sumido más gente en la pobreza. Y luego una cosa que me mencionaba Gustavo, es solamente una teoría. Lamentablemente la teoría cuando se aplica, precisamente como otras, no te permite pensar, no te permite decidir por ti mismo, porque si no irías en contra del sistema, que es lo que ocasiona que de ser un comunismo se convierte en un totalitarismo. Y ahorita sí, tenemos lo que es el totalitarismo moderno, que es con el que están sufriendo muchas personas en muchos países. ¿Y qué pasa? Se empieza a dar la migración masiva de lugares o de países que han implementado el comunismo. La gente no quiere vivir allí, sí, no. no quiere vivir allí y ahora sí como dice, al final de cuentas, por más que yo le busco y le busco, yo no le veo nada bueno al comunismo. No, a ver, viendo un poco cómo nació el comunismo, cómo nació esta teoría. Nos volvemos a una época victoriana, porque nació en Inglaterra, fue en Europa, mejor dicho, para no errar el país y que no me vayan a funar en este momento, no recuerdo exactamente el país. Nació en Europa, Carlos Marx, una Europa bajo gobiernos de reyes, una Europa imperial, cierta parte de Europa victoriana, o sea, formas y estilos de gobierno donde siempre había una gran diferenciación entre los que estaban arriba en la monarquía, los que eran señores, los que tenían títulos, y los que estaban abajo, que eran los lacayos. Entonces, había una gran diferencia. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras monárquicas, imperiales, se alimentaban ¿de qué? De los impuestos que generaba el vulgo, los plebeyos, como lo quieran llamar, la masa, la chusma, como lo quieran decir. Schumann, hoy en día es malo, pero cuando se concibe no es mala la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Vemos un pueblo desangrado, un pueblo bajo un yugo totalitario, y nace una teoría que dice, hombre, si toda esta riqueza que está aquí, todos estos honores, estos títulos, todo esto lo repartiéramos equitativamente o le facilitáramos a la gente que está acá abajo para que pudiera crecer, sería diferente. Esa fue la intención de Marx. No estoy defendiendo a Marx porque además eh, su historia, su biografía dice que fue un hombre que nunca trabajó, siempre vivió a expensas de su familia y de otros. Inclusive se habla de que fue tan negativo y tan mal padre que dejó morir a sus hijos por no llevarlos al médico o por no proveer, ¿verdad? eh, y genera esta teoría. En una época donde se generaron teorías importantes para la humanidad, por ejemplo, en la época de el psicoanálisis, ¿sí? Mm. De la teoría psicológica, cuando se empezó a ver que el hombre no solamente era que se enfermaba su cuerpo, sino que se enfermaba su mente y que era necesario tratarlo. Teorías que trajeron una revolución, la misma revolución francesa, que fue un poco antes, pero que también se vio en este momento histórico en que nacieron muchas teorías, no solamente económicas, sino inclusive religiosas, que venían de un oscurantismo. O sea, es importante ver de dónde viene. Venía de Sí. un oscurantismo donde la Iglesia Católica determinaba, gobernaba lo que se pensaba, la ciencia, el arte, los mismos gobiernos, los mismos reyes. Entonces, venimos saliendo de eso y nace la teoría económica de el comunismo. En ese momento, pues no, nadie le puso cuidado, nadie le vio la posibilidad de ser, pero se fueron formando jóvenes y personas que fueron viendo en ello una solución a poder cambiar, porque siempre el mundo va a querer, siempre toda persona va a querer cambiar sus circunstancias. Y entonces es donde vimos que nació pues la URSS en 1917, Sí. que derrocaron o mucho antes tal vez, derrocaron al zar, que era el imperio, el emperador de Rusia, y colocaron, porque era que una Rusia empobrecida, la gente muriendo de hambre, muriendo de frío, y la familia imperial completamente alejada, ¿cierto? De las circunstancias, pero sí tomando del pueblo
para poder sostenerse ellos. Entonces nace ahí la URSS, pero ya sabemos que terminó en 1990 con una inflación supremamente altísima. Se dice que más o menos más de 50 millones de muertes debido a todas las medidas que tomaron, el totalitarismo que había. Mucha gente de Latinoamérica se fue a formar en Rusia y Sí, de allí tomaron el comunismo y es el comunismo que hoy en día estamos viendo, no en Rusia, sino en la Unión Soviética, que había antes muchas naciones, se fueron a formar en muchas de esas naciones y regresaron a los países latinoamericanos con la panacea del comunismo, ¿no? Del socialismo, de ver lo que estaba pasando cuando Marx publica su teoría y dice, es igual, estamos viendo, entonces este es el camino. Y hay gente que de verdad, yo lo reconozco en mi juventud, 18 19 años, mis primeras elecciones o mis primeros votos por un presidente fueron candidatos de izquierda, fueron candidatos socialistas y comunistas porque uno se deja llevar de ese romanticismo. Pero cuando uno ya llega a la realidad, uno dice, no, esto realmente no funciona. Entonces, viéndolo en ese contexto, pues uno dice, buscaba algo bueno y era que todos fuésemos iguales, como dice la Carta de Derechos Humanos Universal. Todos los hombres son iguales delante de Dios y de los otros hombres. Entonces, pero, ¿qué pasó cuando todos estos gobiernos, no solamente la Unión Soviética, sino la China, Alemania, Cuba, empezaron a establecer estas teorías, se dieron cuenta de que por las buenas no funcionaba, que exacto. necesitaba la coerción del Estado para poder hacerlo. Y algunos dirán, no, China es el milagro comunista y tenemos que ser comunistas como la de China. Pues les cuento que China no es comunista. No. China es un sistema híbrido entre socialismo, comunismo y capitalismo. ¿Qué es lo que pasa? Algunos economistas lo determinan como capitalismo de Estado, porque de todas las empresas que se crean o llegan a China, el Estado es dueño del 50%. O sea que esa otra parte comunista se alimenta de la parte capitalista de China para poder sustentar un sistema de gobierno, ¿no? Donde restringen la religión, el número de hijos que se pueden tener, las personas que pueden viajar, los oficios que las personas pueden tener, lo que las personas pueden estudiar. Entonces, todo el mundo cuando uno no está allá, pues para uno le es bonito, pero cuando ya uno está allá, conoce, ve, entonces ya es diferente, ¿no? Cuando ya te toca vivirlo en carne propia. Sí, no es lo mismo ir a Cuba de vacaciones, que yo nunca iría a Cuba de vacaciones a menos de que cambie de régimen, porque yo también soy claro en eso, ¿sí? Yo puedo ser capitalista y todo, pero yo no puedo ir a financiar o a solidarizarme económicamente con el dinero que tengo o los bienes o las posesiones, ir a solidarizarme a fortalecer un régimen esclavista, totalitarista, porque mucha gente dice, sí, yo soy anticomunista, pero pegan para Cuba bueno, lo que pasa es que hay otro, y es otro Sí. programa, ¿no? Otro tipo de turismo que se va a Cuba. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, dice, sí tenía buenas intenciones, pero no es aplicable. ¿Por qué? Porque coarta libertades esenciales que tiene el ser, ¿sí? Como por ejemplo, a mí me gusta el pan y a mí no me gustaría, aunque no como todos los días pan, no me gustaría que me dijeran, puede comer solo un pan al día. No, y uno para la familia, ni siquiera uno nada más para cada miembro de la familia. Ahí les va un pan y repártanselo. Exacto. Sí. Entonces, son cosas que yo no compartiría. No se puede tener comunismo si no se tiene totalitarismo. No se puede ser socialista o establecer el socialismo en una nación si no se es totalitario. ¿Sí? Aparte, porque le venden la idea a la gente que la gente es débil y necesita el Estado. Todos estos estados socialistas trabajan y se mantiene el poder a través de subsidios. ¿Sí? Entonces, ¿qué subsidio? De que si es madre soltera o que es una familia pobre, subsidio, 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 subsidio. Y la gente deja de producir, deja de ser, deja de buscar esa realización que es innata del hombre, desde que tú lo veas desde un punto espiritual o desde un punto psicológico o de un punto social, siempre la gente va a querer tener esa idea, esa intención, ese deseo, esa meta de autorrealización. Entonces, quitarle eso a la gente es una cosa muy complicada, solamente se puede hacer a través de la fuerza. Pero fíjate que aquí, como dices, es algo que plantean muy bonito.
y que dice, si lo plantearan como va, como te lo pintan, pues igual funcionaría, pero sabemos que es algo utópico. ¿Por Sí, qué? Porque al final de cuentas, somos seres humanos, estamos propensos al error y sí. como seres humanos también tenemos nuestros intereses. Entonces, Ajá. lamentablemente, quienes empiezan con la implementación como líderes, al final de cuentas, ellos ven por sus intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que al pueblo le empiezan a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, porque dice, si estamos haciendo un sistema, donde todos vamos a ser iguales, pues todos vamos a ser iguales. Yo lo Fíjate, Gustavo, que me enteré de que hay un libro que se titula El libro negro del comunismo. Este fue escrito por 6 estudiantes franceses y Sí, fue publicado por lo que es la Harvard University Press. sí, Y ellos hablan de lo que son, como dice, todas las desventajas que tiene el comunismo. sí. Pero un dato importante que obtuve habla del número de personas que han sido asesinadas por lo que es el comunismo en los Sí. diferentes países que lo han implementado. Obviamente no viene Cuba, no sé por qué razón, pero por ejemplo aquí hablan y eso nada más estamos hablando de civiles, no Ujú. estamos hablando de soldados. Por ejemplo, en Vietnam dicen que fue 1 millón, Europa del Este 1 millón, Etiopía 1,5 millones, Corea del Norte 2 millones, Camboya 2 millones, la Unión Soviética 20 millones y China 65 millones. Estamos hablando de civiles normales, Sí. gente común y corriente que ha sido asesinada por el comunismo. Pero Ujú. como ahorita hablabas tú de cómo se han dado cuenta que no se puede implementar el comunismo por sí solo, por voluntad propia de la gente que Sí. ceda sus voluntades, sino que lo tienen que hacer a través de la violencia, utilizando lo que es el Estado, pues tenemos, no sé si habían escuchado ustedes de lo que es el Gulag Archipiélago, donde en la Unión Soviética muchas personas fueron dejadas sin más para que Mm. se congelaran totalmente, entonces fueron millones de personas. Sí. Entonces eran como tipo campos de concentración, se dejaba a la gente ahí para que se congelaran. Y luego otros, digo, hablando de cosas horribles, también en otros países se enterraba a la gente viva. Así literalmente se enterraban vivos como para generar terror y que los que no querían someterse al comunismo, pues lo hicieran por miedo. Más cuando tienes familia, ¿no? Dices, Sí. ay, por mis hijos, ¿no? Entonces, digo, nada más algunos datos pequeños de cómo el comunismo, en vez de ayudar, ha estado afectando a lo que es las sociedades, porque esa es otra cosa de las sociedades. El capitalismo, digo, vuelvo a lo mismo con todas sus imperfecciones y digo, vuelvo a lo mismo porque más de alguna persona, no, parece que un capitalismo es malo. Yo digo que sí tiene sus áreas de oportunidad como cualquier otra cosa en esta vida, pero el capitalismo hasta cierto punto ayudado a lo que es la generación Sí. de sociedades decentes donde el ser humano tiene más derechos que los que puede adquirir a través del comunismo, porque tan siquiera el derecho a hablar libremente. Digo, aquí Ujú. estamos nosotros en Estados Unidos y tenemos el derecho a hablar libremente y nadie llega y, ¿sabes qué? De repente llegan, tocan la puerta y te quieren someter, ¿no? Luego, por ejemplo, el derecho a profesar la religión que más te Sí. guste, te convenga. Nosotros aquí hemos visto hay gente cristiana, bautista, musulmanes, ortodoxos, católicos, todo tipo de religión hay aquí en Estados Unidos. Y luego viene también lo que es el derecho a crear tu propia empresa. Si tú quieres abrir un negocio, lo que es el capitalismo te permite que abras tú mismo tu propio negocio, que si quieres estudiar cualquier cosa, tienes el derecho de estudiar, que quiero ser artista, cantante, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, yo no quiero estudiar, te da todo lo que es ese derecho. Otra es que tienes, por ejemplo, nosotros tenemos social media, tenemos acceso a Facebook, a YouTube, Rumble, digo, las estoy mencionando porque también ahí tenemos el programa. Yo aquí estamos en Spotify, entonces tenemos el derecho Sí. y tenemos la libertad, sobre todo la libertad, de accesar a todas esas plataformas y de ver información a nivel mundial. Y el comunismo te roba todas Esas libertades. esas libertades. Entonces, si ustedes, por ejemplo, bien dijo Gustavo, ¿no? Que hay muchos jóvenes que son capitalistas 100% y, como dice, capitalistas de corazón. Sí.
Pero para todas aquellas personas que son ya adultas, que son jóvenes, que van muy por el comunismo, viene una parte que dice que los únicos que se van por el comunismo son los que no saben lo que es el comunismo. Sí, Y luego ahorita, una de las cosas que yo me doy cuenta es que parece que hay una pandemia de comunismo, sí, donde a pesar de lo mal, del mal que ha traído esa ideología, esa teoría, hay gente que parece que lo quiere negar. sí, Hay gente que lo ignora, pero hay gente que lo quiere negar y que nosotros sabemos que los líderes que implementan el comunismo generalmente son ayudados por gente sí, que lo soporta, ¿no? Y esa gente puede ser pues, cualquier persona que se ve normal. Digo, sí, hay unos que otro psicópata, pero la mayoría de la gente se ve normal, entonces tú les puedes comprar la idea de que el comunismo es bueno, pero si te pones a investigar realmente lo que es y lo que ha causado, como dice Gustavo, es una teoría que apenas está así como que buscando implementar y que no, lo que son las pruebas no ha demostrado que funciona. Entonces sí, sí es importante tener esta información para decidir qué tipo de gobierno queremos, ajá, porque, y no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, porque ahora es como dice, ver una generación a la vez no te ayuda mucho, tienes que ver generaciones a futuro, porque pues las cosas cambian, dicen, en los últimos 60 años, ujú, se ha promovido mucho lo que es el comunismo y se ha asesinado mucha gente que va en contra de, y se sí, han coartado muchas libertades a nivel mundial. Entonces sí es importante tener los datos reales, los hechos como sí. pasaron. Y no solamente las cifras que tú acabas de dar, que me imagino son personas adultas que en su momento se opusieron al comunismo, a la implementación en sus países, sino también, por lo menos, de conocimiento personal en Rusia, la cantidad de abortos que se hicieron durante la URSS, perdón, no Rusia, no, sino la URSS, perdonen. Ujú. Porque a veces uno dice Rusia refiriéndose a la URSS, pero Rusia es solamente un país que pertenecía a la URSS. Eran muchos más, a la Unión Soviética. Era, pues como no había comida para tanta gente, pues el aborto estaba ahí como una medida de planificación. Que nunca se contaron los abortos. Ahí podríamos estar hablando del doble tal vez o del triple. De lo mismo en China, ¿no? Que como estaba la restricción de que era un solo hijo y todos querían hombre, hombre, porque la mayoría son mujeres, la cantidad de niñas que nacieron y fueron asesinadas, abandonadas, dejadas a la intemperie para que murieran, porque la familia no quería conservarlas para poder tener la oportunidad de tener otro embarazo y que fuese hijo. Entonces ahí se duplicarían estas cifras, yo creo, porque siempre en todos estos movimientos políticos de guerra, de pensamiento, siempre el más vulnerable es el que se ve más afectado. Entonces yo Ujú. creo que eso es importante. Otro de lo que estabas hablando de la pandemia de comunismo, hay un politólogo argentino que se llama Agustín Laje y él define el comunismo como la religión de los envidiosos porque yo no puedo tener lo que él tiene, entonces a través del socialismo y del comunismo busco quitarle lo que él tiene y traerlo hacia mí, ¿cierto? Entonces dice que es la religión de los envidiosos. Entonces habla, por ejemplo, que por qué tantos intelectuales o gente que ha alcanzado unos niveles académicos altos, por qué están a favor del comunismo. Entonces, copiándolo y por eso lo estoy citando, pero es un ejemplo muy, muy bien. Dice, aquí hay una persona que hizo bachillerato y entonces aprendió un oficio, carnicero, carpintero, lo que sea. Se dedicó a hacer eso. Lo hacía muy bien, entonces creció, formó una empresa, empezó a hacerlo y se llenó de dinero. Y aquí tenemos una persona que se dedicó a la academia, que tiene tal vez uno o dos pregrados, tres o cuatro posgrados, dos maestrías, un doctorado, pero cuando va al sistema laboral, pues le pagan un límite, ¿verdad? Mm. Entonces dice que ahí nace la envidia de ver que este hombre, que no tiene los estudios que ellos tienen, pero sí tiene habilidades económicas, gana mucho dinero y ellos que son tan superiores académicamente, no tienen ese nivel de dinero o nivel adquisitivo, entonces ahí es donde apoyan. ¿Para qué? Para ellos lograr recibir ellos lo que ellos creen que para el otro es injusto, que se lo merecen ellos porque ellos sí han estudiado. Al fin y al cabo, yo motivo a la gente que estudie porque el estudio, tener un título, es una herramienta técnica. Tú te capacitas en algo técnico,
Así sea doctorado, eso es técnico, eso no es educación, Exacto. ¿sí? Eso totalmente de acuerdo contigo. Eso es algo técnico, académico, donde tú puedes adquirir herramientas para poder hacer mejor tu profesión. Entonces, pero si yo solamente me dedico a la teoría, pues Bueno, no voy a generar estos niveles de ingresos. Entonces, yo no puedo, o sea, simplemente creerme superior porque yo tengo unos títulos académicos que el que no los tiene, ¿cierto? eh, Entonces, ahí entonces él dice que estas personas intelectuales apoyan el comunismo, apoyan el socialismo y mucha gente dice, no, pues si ese es tan inteligente, ha estudiado antes y lo apoya, eso debe ser bueno. Pero es por la mera envidia. Entonces, por no, eso él dice que es la religión de los envidiosos. no, y luego digo una cosa que, digo, si te pones a analizar, ya me encanta observar lo Sí. que pasa en el mundo. Y yo veo lo que es la ley de la oferta y la demanda. Sí. Entonces, lamentablemente, mira, yo les puedo decir que en mi país, yo soy mexicana, está lleno digo, yo sé que tú eres contador, está lleno de contadores, está lleno de licenciados, de abogados, está lleno de administradores, muchísimos, ¿no? Y hay ciertos empleos, que son, casi nadie va y los estudia porque estas profesiones son así, algunas pueden ser no profesiones, otras pueden ser profesiones, por ejemplo, un carpintero, ¿no? Un Ujú. carpintero en México gana muy bien, muy Sí. bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente no se dedica a la carpintería o lo ve nada más como un oficio, no lo ve como una Una profesión. profesión. Y debería ser una profesión, porque yo veo trabajos que hacen los carpinteros, digo, mis respetos, ¿no? La Sí. verdad, mis respetos. Pero lo ven nada más como un oficio, como de bajo nivel. Sí. Y resulta que el carpintero gana mucho más que tú, que tienes la maestría y el doctorado. Luego tenemos el mecánico. Un mecánico gana súper bien. Tan siquiera aquí en Estados Unidos un mecánico gana muy bien. Un buen Sí. mecánico gana muy bien. Hablemos de fontaneros, electricistas, Sí. que mucha gente demerita esas profesiones. Ajá. Para mí son profesiones, no son nada más son oficios. Los demerita porque dicen, "Ah, es que son de bajo nivel porque para tener esto no tengo que ir a la universidad". Sí. Pues yo digo, si yo hubiera, o sea, si hubiera sido más sensata cuando era joven a como soy ahora, de verdad yo no hubiera ido a la universidad. Yo me hubiera dedicado a una profesión. Incluso ahorita, empecé a investigar, digo, me voy a esperar un año, pero empecé a investigar porque quiero aprender de mecánica. Yo quiero ser mecánica. Y no lo veo nada más por dinero, sino que a mí me encanta andar ahí con las llaves, me encanta estar con tornillos, me encanta eso, me fascina. Entonces digo, Sí. lo voy a tomar como que algo para entretenerme y pues a lo mejor hasta saco dinero. Pero bueno, el punto es que la ley de la oferta y la demanda, mucha gente se va a estudiar una profesión, porque la mayoría es porque está de moda, ¿no? Y se van y Sí. estudian la profesión y resulta de que hay más oferta de profesionistas en esa área de la demanda que existe. Ujú. Aparte, digo, para ser contador, y Gustavo no me dejará mentir porque él es contador, para ser contador no basta solamente ser contador, tienes que ser de los buenos y Sí. estarte como dice, diario, actualizando. Por ejemplo, en México tenemos lo que es el fisco. Entonces hay contadores que no saben nada de fiscal, nada. Ujú. Entonces, los contadores que tienen éxito son los que saben de la parte fiscal también, cómo se Sí. aplican las leyes de impuestos y esas Ujú. cosas. Tal cual en Colombia. Fíjate, a nivel mundial, sabemos que el fisco Sí. existe. Y luego más ahora, por ejemplo, con la nueva administración que están trayendo nuevas leyes, Nueva te tienes que regulación. actualizar o ya estás actualizado antes de que llegue el próximo año, Sí. que muchas cosas van a empezar a aplicar. Entonces, a mí me pasó, trabajé en bolsa de trabajo en algunos lugares, trabajé en bolsa de trabajo, ya no voy a mencionar. Bueno, para Colombia es una agencia de empleo o una empresa temporal. Y en Estados Unidos es un staffing. ¿Sí? En Estados Unidos un staffing. Yo trabajé para una de esas. Me pasó una vez, bueno, me pasaron muchas veces, llegó un chavo de 25 años que había terminado su carrera a los 22 años, o sea, tenía 3 años sin haber trabajado, sin haber hecho nada, algo así, ya no me acuerdo bien los años, pero tenía 3 5 años sin haber trabajado en su carrera, sin haberse actualizado, y él quería tener un trabajo bien remunerado con ciertas características. Entonces yo creo que como padres, como este, orientadores de nuestros jóvenes, les tenemos que decir la realidad del mundo. Sí. Aparte, digo, ahorita tenemos tantas herramientas para mantenernos informados en internet, en la radio, en la televisión, lo que tú quieras y gustes. Entonces,
sí es importante que sepas lo que vas a elegir para que no lleguemos a decir, es que yo quiero un país comunista. Sí, Y como dice Gustavo, nada más por la pura envidia, digo, tantas cosas que les pagan muy bien, que, pero dicen, es que yo no quiero hacer eso. Pues, mija, dice hasta la Biblia, ¿no? El hombre trabajará y se ganará su sustento. sí, Entonces no quieren trabajar y quieren que les vaya bien. Y luego, por como no quieren trabajar, quieren que les vaya bien, se van por ideologías, yo le voy a llamar ideologías que no tienen sentido sí, y que lejos de ayudarlos, les van a afectar porque a futuro a lo mejor tienes como a veces mucha gente busca la inmediata recompensa. sí, Sabes que yo la quiero ahorita, ya después Dios sí, dirá, y me ha tocado ver tanto viejito que está pidiendo limosna en la calle, yo antes me daba tanta tristeza al verlos, pero mucha tristeza, y en las oportunidades que tenía buscaba ayudarlos. Entonces, cuando estaba joven me empezaba a sentar a platicar con ellos. Ay, no, me contaban cada barbaridad que digo, no, por eso le está yendo como le está yendo. De verdad, dices, es consecuencia de lo que has sembrado en la vida. Eh, Entonces, Es que mira que de eso se trata el comunismo moderno, de eso se trata la pandemia del comunismo y el socialismo que estamos viviendo. De tomar tus frustraciones, de tomar tus resentimientos, porque, bueno, yo he estudiado muchísimo. Cuando yo trabajé anteriormente en hotelería, hoy en día estoy trabajando en un hotel, pero ya en una posición diferente. Cuando yo trabajé en hotelería y hacía cuartos, room attendant o housekeeping o camareros, como se llaman, me pusieron a capacitar gente porque lo hacía bien. Entonces una vez me decía una persona, un muchacho, es que me siento tan mal. Yo decía, ¿pero por qué? Dijo, porque yo teniendo mi profesión en Colombia, venir aquí a hacer esto. Y yo le dije, "¿Y pues qué profesión tiene usted en Colombia?" Yo creí que me iba a decir un máster en asuntos sin importancia. Bueno, no sé. No, yo soy paramédico, no estoy demeritando, pero pues sabemos que paramédico pues es un tiempo, no como una profesión, no como un médico, es un tiempo más corto. Y entonces yo le dije, mira, yo soy contador y tengo estos, le enumeré todos los estudios. Le dije, estoy aquí. Es una decisión que uno toma cuando uno cambia de país, ¿cierto? Le dije, sí, obviamente yo entiendo que mis títulos acá no son válidos, pero sí hay un camino para hacerlos válidos. Y yo exacto. estoy transitando ese camino para poder llegar ahí. Pero si yo me lleno de resentimiento, pues voy a terminar culpando y voy a vivir infeliz. Entonces, ¿qué es lo que hace el comunismo? Toma esas resentimientos, esa Esos infelicidad, traumas. esa frustración, ese trauma, por lo que yo no he podido tener, por lo que no he podido lograr, y lo capitaliza en votos para convertirse en el gobierno. ¿Y qué pasa? Eh, hay una definición también del comunismo, porque el comunismo busca la redistribución de la riqueza, pero dice que en lo que ha tenido éxito el comunismo es en la redistribución equitativa de la pobreza, ¿cierto? Sí, En todo el mundo, totalmente de acuerdo. excepto en los líderes, ¿no? Porque sabemos que Fidel Castro murió con más de 900 millones de patrimonio y que hace muy poco, menos de un mes, le acaban de expropiar a Nicolás Maduro 700 millones de dólares, ¿cierto? Mientras que su país estaba aguantando hambre o con limitaciones. Y en Argentina, una expresidenta y ex vicepresidenta condenada porque no pudo explicar de dónde sacó 500 millones de dólares de patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y los tres gobiernos socialistas. Entonces, es la distribución de la pobreza, equitativa de la pobreza, porque ellos se apropian de la riqueza del país y de los impuestos, ¿cierto? Entonces, una vez me vuelvo y te digo, es una teoría, no es un método comprobado, ¿sí? No, y luego es que como nada buscan sus intereses, y hasta en Sí. México tenemos a nuestro expresidente y a nuestra presidenta, ¿no? El expresidente, como dice, hablando de austeridad, austeridad que él tenía 200 pesos en la bolsa y que nunca había tenido una cuenta de cheque ni sabía usar tarjeta de crédito, y los hijos tomando vacaciones en Florencia, hospedándose en los mejores hoteles, bodas acá, porque sí se distribuyó la riqueza del país, se Sí. distribuyó, pero para sus hijos, para sus familiares. Entonces, no funciona, no No funciona, está funciona. comprobado que no funciona Completamente y es importante conocer los hechos, es importante conocer, este,
digo, a los que tenemos la bendición de tener internet, de poder acceder, la libertad de poder acceder a redes sociales y obtener la información, pues no te cuesta más que un minuto, ¿no? Así como te tomas la selfie para TikTok y que le haces el baile y todo y ves quién baila mejor. Tómate tu tiempo, vete a investigar en lo que es el internet para que veas la verdad de lo que te estamos diciendo aquí. O sea, el comunismo no funciona, no ayuda. Fíjate que ahorita, en unos años para acá, han estado haciendo, yo creo, es como decimos, ¿no? Pensamos que lo que es la maldad viene en la oscuridad, pero se disfrazan así como de seres de luz, ¿no? Y empezaron en México hace unos años, hace 7 años, para ser exactos, a darle a la gente que vamos a ayudar a los jóvenes que no trabajan, con tanto, vamos a ayudar a las madres solteras. Digo, yo me acuerdo que una vez estaba platicando una amiga que una vecina de ella tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos y nunca ha trabajado. Y por cada hijo le estaban dando al mes 3,500 pesos. Wow. Por cada hijo. Entonces, si son 3 hijos, ya se estaba llevando 10,500 pesos, que estamos hablando que son como $500, pero 10,500 pesos. Ella no estaba pagando renta a la señora porque vivía en la casa de su abuelita. Entonces, su mamá era la que se dedicaba a hacer, vivía en la casa de su abuelita y su mamá se dedicaba a hacer las compras y todo. Entonces, ella aparte recibiendo dinero del gobierno, pues la niña no hacía nada, el marido menos. Claro, sí, No, de verdad. sí, Entonces, obviamente, como dice Gustavo, eso hace que los mismos líderes empiecen a comprar votos. A sí. comprar votos. ¿Y qué pasa? Fíjate que hay no recuerdo el país, creo que es en Suecia, donde todas las familias o todas las personas que reciben apoyos gubernamentales pierden su derecho a voto. Sería muy Porque buenísimo en nuestros países. será buenísimo en nuestros países, porque dice, si tú recibes un apoyo gubernamental, no tienes derecho a votar. ¿Por Sí, qué? Porque ¿por quién vas a votar? Por el que por te el que está te dando el está dando. apoyo gubernamental. Entonces sería más justo, ¿no? Entonces, pues ese es el comunismo. No, mira, tú hablabas algo importante ahorita de la social media y del internet, pero sociológicamente y socialmente y mentalmente eso ha generado que la gente sea menos inteligente. Sí, ¿Por también. qué? Porque la gente ya ha dejado de leer y se ha comprobado ya neurológicamente que la persona que lee libros y que escribe a mano tiene mayor capacidad crítica y mayor capacidad de análisis que la gente que solamente usa los medios digitales. Sí, pues. Entonces, Aquí yo está. también amo No. tomar mis notas, amo escribir, porque no solo por eso, sino porque ya me acostumbré. Yo sí soy vieja guardia en eso, yo Somos old school. old school, yo como contador muchas veces utilizo la calculadora, lo confieso, porque me es más fácil de analizar, aunque muchas veces, bueno, yo llegué a la capacidad cuando estaba estudiando en el bachillerato de álgebra, que veía los ejercicios de álgebra y decía la respuesta es esta. Y la profesora me decía, haga el procedimiento, le dije, no sé, está acá. No te lo puedo hacer, pero la respuesta es esa. Decía, sí es la respuesta, pero tienes que decirme cómo llegaste a esa. Le dije, no, pensando. Exacto, pensando. Entonces, siempre me ha gustado leer. Yo me ha gustado leer, me ha gustado tomar mis notas. Entonces, eso es importante. Y estamos en una generación que poco lee, que poco escribe, que su estudio cada día es menos exigente. Yo me acuerdo cuando, bueno, antes de ser antes de ser contador, yo estudié 6 semestres de psicología. Y en 4 meses que duró un semestre nos hicieron leer los 26 libros de Freud. Mm, Entonces imagínate si tenía o no tenía la capacidad de... Y si esa generación se formó diferente. Hoy en día es no, pues está el ChatGPT para hacer el trabajo, los resúmenes, puedes comprar el trabajo en internet, puedes pagarle a alguien para que te lo haga, ¿cierto? Entonces también la tecnología ha traído que la gente piense menos y que la gente tenga menos capacidad de análisis. Entonces es necesario que retomemos eso. ¿Para qué? Para que no vengan a lavarlos el cerebro diciendo, hombre, yo soy el que estoy fallando, yo necesito cambiar, necesito diversificar. Tú hablabas algo del muchacho que fue a buscar un buen puesto. Mira que acá en Estados Unidos los jóvenes que están en las universidades se pelean por los internados, las sí. pasantías, ¿sí? Que no me pagan, no importa, me voy, pero ¿por qué? Quiero demostrar de lo que soy capaz para lograr una posición fija en ese lugar
Y empiezo por lo más bajo para poder llegar, es cierto, a lo más alto. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, porque yo no puedo ser, bueno, en Colombia un reciclador es alguien que vive de recoger el cartón, de recoger el plástico. Entonces decimos, hay un decir que yo tengo, que digo que muchos profesionales son recicladores, porque viven del cartón que les dio la universidad, Exacto. ¿cierto? No lo ves de Entonces, esa manera. ¿Cierto? entonces, es por eso que pueden llegar estas teorías, que hoy en día no solamente son económicas, hace 40 años eran económicas, hoy en día son sociales, son de valores, son familiares, son sexuales, porque se toman, o sea, siempre el comunismo y el socialismo van a buscar un lado que está oprimido y un opresor. Y ha llegado a tal punto que los hijos son los oprimidos y los padres son los opresores. Y han roto la unidad familiar, ¿cierto? Por eso se habla hoy en día de familias y de esposas tradicionales, Eh, ¿cierto? Y es mal visto por el socialismo una familia tradicional. ¿Por qué? Porque no puede entrar ahí a romper y a captar esos niños desde exacto. la tierna infancia para que sean militantes de ellos, ¿verdad? No, no, y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero fíjate que, ay, hablamos tanto del núcleo familiar, digo, yo creo que eso deberíamos hacer una sesión completa de lo que es el La núcleo familia, familiar, sí. porque sí, cierto, el comunismo ha entrado, o lo que son estas ideologías sin sentido, yo lo llamo así, entran pero atacan por lo más débil, Sí, atacan por lo más débil, entonces es importante la lectura y es importante que como padres la fomentemos porque yo no le puedo decir a mi hija, tienes que leer y como dices, agarrar un libro si yo no voy y agarro mi libro. Entonces, tengo yo que enseñarle y hasta ponerme a leer con ella, empezar a hacer cosas. Digo, hay tanto, tanto, tanto por platicar en este tema que pues ahorita vamos a dejar el comunismo en paz por un ratito. Pero de verdad, infórmense, bueno, yo quiero decir una cosa para cerrar. sí, Y tú hablas exactamente de esas malas intenciones. La maldad no está ni en el comunismo ni está en el capitalismo. La maldad está en el corazón del hombre. sí. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando que yo vote por alguien que tiene una mala trayectoria, un mal testimonio, un mal caminar, pues voy a endosarle mi voto y voy a entregarle la administración de los recursos y de todo el tema del Estado a una persona que tiene un corazón negro, un mal corazón y va a robar, sea capitalista, sea socialista, sea lo que sea. Entonces es importante que yo también, en esa capacidad de análisis, yo pueda entender lo que hay detrás del discurso de un candidato. Sí, ¿Sí? ¿Qué hay? Porque, por ejemplo, el presidente de Colombia decía, no, es que los ricos de Colombia nos oprimen. Y tenía una casa de más de 3.000 millones de 3.000 millones de pesos. qué incongruente. Sí, sí, y vestía de Ferragamo. Y entonces pues, decía, pero nos oprimen, ¿cierto? Y le vendió a una generación de jóvenes como tuvo ciertos temas que lo llevaron a ser sancionado económicamente, entonces decía que el presidente anterior le tenía embargado el salario, cuando era una sentencia judicial. Entonces, nosotros tenemos que ver qué hay detrás del discurso de los políticos, sea la corriente que sea. Es necesario poder discernir, y eso solamente me lo va a dar la capacidad de análisis, de pensar y de ver más allá. Es necesario. Tocaste un tema del que vamos a hacer un episodio después, la capacidad de discernir. Sí, Entonces es un tema y vamos a hablar de la lectura y todas esas cosas. es importante. Bueno, muchísimas gracias. Este fue nuestro tema por el día de hoy. Entonces los esperamos. Ya ahorita con la noticia de que estamos también en Spotify. Entonces, y para que se suscriban, nos compartan con sus amigos, conocidos, nos den likes. Entre más likes, mejor, Sí, porque esta información llega a más gente. Entonces, estamos ahorita por Facebook, por X, por True Social, por Rumble, por YouTube y por Spotify. Y ya próximamente estaremos también por seis Amazon Music. oportunidades, imagínense, Nos más vamos oportunidades creciendo. de escucharnos. Sí, es como dice la gente, ¿no? Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego y nos vemos de nuevo.